muchas gracias a la mesa, sí, mesa, y muchas gracias a la gente que estáis aquí. Vamos un poquito tarde, así que vamos a tratar de ser bastante sintéticas porque yo creo que sí que sería interesante que ya que estamos en un espacio así bastante horizontal y la idea de la mesa también era permitirlo y facilitarlo, que estableciéramos múltiples diálogos entre la gente que estamos aquí participando para, bueno, pues para ver un poco cómo caminamos en estas transformaciones, en esta transformación hacia la neutralidad climática, ciudades sin emisiones. Yo soy Carmen Duce, estoy en Ecologistas en Acción, coordino la campaña Clean Cities y os voy a presentar a las personas que nos acompañan. Tenemos a Manuel, no me he traído la chuleta, así que no me sé los apellidos. Manuel Arnal Dizarraga. Manuel Arnal Dizarraga, que es de la Federación de Barrios de Zaragoza, que bueno, ahora nos va a situar un poco también la visión desde el movimiento vecinal. Tenemos a Nieves. Soy Nieves Burón, pero en realidad soy Nieves Fapar. Se me apellido, lo hablábamos antes, o sea que de la Federación de Asociaciones y Padres de Madres de Alumnado de la Escuela Pública de Aragón. Gracias, Nieves, por presentarte. Yo la tengo también como Nieves Fapar. Y a Patricia la tengo como Patricia Gasteison. Yo soy Patricia García y, bueno, gerencio Gasteison, que es una plataforma de comercio, hostelería y servicios de la ciudad de Vitoria. Tenemos la suerte de contar con diferentes representantes o voces del tejido social de la ciudad y genial que tengamos también la presencia de los comercios, de la vida de esa vida de la ciudad. Y Diego Chueca, ese es que es el apellido, que viene hoy por parte de Inteligencia Colectiva. Y Ecodes, sí, en esta doble faceta, doble gorro. O sea Vale. que, sí. Perfecto, pues vamos a tener una primera ronda desde vuestro punto de vista. Todas estas transformaciones, ¿cómo veis las oportunidades que tenemos ahora mismo en las ciudades o las que estáis viendo en concreto, las resistencias también, y si hay, bueno, en algún caso, ejemplos de cómo se han superado esas resistencias o cómo se han afrontado, y también cómo, yo lo llamaba las agencias, porque me hacía gracia, pero bueno, ¿qué elementos? Todo esto antes ha dicho Maribel, me ha hecho gracia hablando de los diferentes ingredientes. Ha dicho que hay muchos ingredientes para hacer esta receta de ciudades con menos emisiones y bueno, aquí hay unas cuantas voces de diferentes ingredientes, pero yo creo que además todas tenéis como bastante conocimiento de lo que está pasando en las ciudades. Entonces voy a ser muy estricta con los tiempos y voy a poner la alarma a los 3 minutos y medio, ¿vale? Muy bien, muy bien. Así que a los 3 minutos y medio esto va a empezar a pitar y yo no voy a hacer nada, así que... Vale, ¿os parece que hagamos como así? Diego, Patricia... Introducción, habrá rebote. Sí, luego habrá rebote, sí, luego habrá rebote, no intentéis decirlo todo a la vez. Venga, Diego, dale. Bueno, pues yo os cuento muy rápidamente. En esas oportunidades, y yo voy a aprovechar, voy a hablar de lo mío, hablábamos en la pantalla anterior que salía cómo se podría cambiar, cómo se podría mejorar esa movilidad, salía el diálogo, salía la participación, salía el consenso. Creo que es una muy buena herramienta la participación y buscar ese consenso, pero yo creo que si os tenéis que llevar un mensaje de esta es que no todo vale en participación y que sea participación real, que sea participación efectiva y que tenga resultados y que realmente sirva para algo, que estamos ya hartos de hacer participación florero, que consume muchísimos recursos de la administración y consume el tiempo y la dedicación de las personas que vienen a asistir y realmente luego no ha servido para nada. Entonces, yo eso sí que si os vais con algo de participación, cuando participéis, que realmente pedir que haya ese compromiso, no obligatorio de que se vayan no de que se vayan a ejecutar exactamente lo que se ha dicho, porque hay una administración que es la que es responsable, pero que por lo menos que se vaya a tener en cuenta y que haya una respuesta. O sea, que yo me quedaría... Y como ejemplo muy rápido, a lo mejor de temas de movilidad que han funcionado últimamente, uno es dentro de la campaña Clean Cities, con Ecodes, y que está también Carmen participando como coordinadora. Y tuvimos que hacer un estudio, un análisis de cuál era la situación a nivel, sobre todo más ligado a incidencia en políticas públicas. Y en esa campaña y en ese proceso participativo trabajábamos tanto a nivel político y técnico, hicimos entrevistas con los técnicos municipales y con concejales, o sea, a nivel político, a nivel técnico, pero luego también contraste con ciudadanía, que es importantísimo. Hicimos 30 talleres online y al final
cruzábamos datos y es allí donde puede ser interesante. Esto era incidencia en políticas públicas, es una forma de trabajar, pero lo que ha contado antes también Isaac Claver del Ayuntamiento de Monzón, que hicieron participación ciudadana para caminos escolares, fue maravillosa. Se trabajó a nivel participación online para que todo el mundo pudiera, con un mapa, podían hacer aportaciones. Recibimos 488 puntos de diagnóstico y de mejora dentro de un municipio de 17.000 habitantes. Participaron todos los colegios, trabajamos con las AMPAs, con los equipos directivos, había contraste y finalmente un contraste con el equipo técnico del ayuntamiento. O sea, digamos que eso es lo que entendemos quizá por participación, que no solo sea me llaman, vengo a una reunión, cada uno suelta su rollo y ya nunca más te volví a ver, sino que que esté bien organizado y que tenga un sentido. Y creo que me ha sobrado algo de tiempo. 40 segundos. Vale. Mira el Diego. ¡Hala! Bueno, pues muchas gracias. Cogemos estos elementos para el debate posterior. Y Patricia. No sé, yo había empezado un poco a decir, bueno, ¿cómo es mi ciudad o en qué situación? ¿No? Yo represento lo que es los negocios, el comercio es el 11% del PIB, empleamos un Mercedes y Michelin juntos, pero somos una ciudad industrial, la más industrial de toda España, ¿no? Tenemos una ciudad que en el año 2000, con el boom de construcción, nos encontramos con que la mitad de la población se traslada con la protección oficial, con las viviendas al extrarradio, con lo cual la mitad de las familias, especialmente las jóvenes, están viviendo fuera, ¿no? Y tenemos todo un anillo de polígonos industriales, ¿no? Tenemos la suerte que es una ciudad que sigue yendo a pie, más del 50% nos desplazamos a pie. La bicicleta, bueno, estamos en el segundo plan de movilidad sostenible, llevamos ya 15 años desde el primero. La bicicleta tiene un boom, pero es que ya teníamos muchos caminos y muchas vías de ciclistas pues en los años en el 2000, 2000 y pico. Ahora pues ha subido, creo que hablábamos del 3 al 8%. Sin embargo, en este periodo de tiempo tenemos un tranvía que partió de tener una línea que vamos a inaugurar, la 4ª línea este año, y sin embargo, es ahí que obligó a reordenar el transporte de toda la ciudad, la parte de autobuses, y sin embargo no ha crecido el transporte urbano, ha crecido pero muy moderadamente, y por otro lado el coche, que debería haberse reducido, se ha reducido muy moderadamente. ¿Qué nos pasa? Es una ciudad pequeña, mediana. Las familias que están en las afueras, los colegios están en el centro de la ciudad. Hay que acceder a los colegios, pero luego hay que ir al polígono industrial a trabajar. Entonces se sigue utilizando mucho el coche para hacer esos desplazamientos porque hay carencias en el sistema de transporte, lo que es urbano. Y con esta situación está el comerciante, ¿no? El comerciante, el último diagnóstico que tenemos hecho, que es de diciembre de este año por parte del ayuntamiento, el consumidor dice que el mayor problema que tiene el pequeño comercio es la accesibilidad. Yo, y escuchando de lo que hablábamos en la anterior charla, digo, hablamos de accesibilidad de personas y la accesibilidad de mercancías, no estamos hablando de ella. Claro, es la parte que más cómo llegan las personas hasta pie de calle, pero cómo nos aprovisionamos. En un momento, además, en que hay un auge de Internet y en vez de las personas ir a comprar, se mueven los productos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo regulamos, no? Para mí esos son los retos que tenemos ahora. Por parte de cuánta más peatonalización. Yo escuchaba ejemplos de peatonalización. Claro, nosotros, nuestra primera peatonalización fue en los años 80. Tenemos todo el centro peatonalizado. ¿Cuánto más? ¿O qué tipos de peatonalizaciones, ¿no? Buscamos más otro tipo de calles de coexistencia en las que pueda haber otra accesibilidad. Y lo que siempre nos pasa es que proceso de participación sí, genial, si lo mejoramos, porque la realidad, yo creo que nuestro sector lo que quiere es ser escuchado, puede aportar desde el inicio de los proyectos. El problema muchas veces de la participación ciudadana es que llegas a aportar cuando los proyectos ya están comenzados y prácticamente están pensados y se deja un par de soluciones, un par de flecos sueltos para que los vecinos, los comerciantes, los de la calle podamos aportar. Pero, y luego, por otro lado, ser escuchados porque puedes convertir y aportar en el proyecto, y luego la segunda parte es el ser escuchados porque psicológicamente ser escuchados siempre vence barreras, ¿no? Sí. Esas dos partes. Para mí, todo lo que es movilidad y todos los cambios sí que lo hemos visto, o sea, los ves como una oportunidad porque supone
bueno, generas nuevos espacios urbanos, evidentemente están en moda mucho las terrazas, para los niños las familias, para los vecinos, para poder organizar, desde mi punto de vista, poder organizar eventos, dinamización, ganas espacios en la ciudad para poder hacer cosas, para que sucedan cosas, que al final el consumidor, los ciudadanos, queremos unas ciudades vivas y queremos que estén pasando cosas en la calle, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, totalmente. Luego, por otro lado, nosotros lo que tratamos es, bueno, creemos que el comercio ahí lo que tiene que hacer es intentar ser creativo con nuevos servicios, implementar nuevos servicios. Y nosotros ahí como asociación pues estamos, llevamos ya 20 años, hemos sido premio nacional este año por parte del Ministerio, es un premio al año a una asociación. Y, bueno, somos fuertes en la dinamización, en eventos de ciudad. Y cuando hay temas de movilidad hemos decidido que también hacíamos eventos, ¿no? O acciones. Y entonces, lo mismo que hemos participado por la Semana de Bici, el Día Sin Coche, el Día de la Bici, Semana de Acción contra el Clima, bueno, pues los diferentes fechas de calendarios que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la sostenibilidad, intentamos estar presentes. Fuimos en el año 2010, nos pusimos un sistema de transporte a domicilio con bicicletas, bicicargos. Fracasó. 3 años después, fracasó. Porque era más barato transportar, el cliente no quería pagarlo y era más barato transportar en furgos. El año pasado hicimos otro piloto y nos dio otro fracaso, pero de otra manera. El comerciante, pandemia, el que lo necesita ya se ha buscado la vida, la solución, y no necesita que organizaciones como la nuestra establezcamos. También he vivido pedir un adelanto de la carga y descarga en el área del casco antiguo, cuando en 20 años no me lo hubiese imaginado nunca por la presión que teníamos, que es una zona totalmente de hostelería y más ligada al fin de semana. Como cada vez hay más turistas, nos hemos encontrado con que los propios hosteleros y los comerciantes encantados vamos a retirar los coches cuanto antes en el día a día. Y también ahí hemos estado. Buscamos acuerdos. Lo dejamos para la segunda ronda. Ya han quedado unas cuantas ideas aquí puestas sobre la mesa, sobre todo los retos que hay para, bueno, reorganizar las ciudades. Y Nieves, desde las escuelas, bueno, voy a intentar o desde ser las familias. muy gráfica. Lo primero, daros las gracias porque contéis con la participación de las familias. Los 40 segundos que le han sobrado a Diego me los voy a apreciar porque, claro, me ha provocado con el tema de la participación. Sí, repartimos 20. Con el tema de la participación, porque efectivamente si la participación no es real y no significa ser parte activa en la toma de las decisiones y no vemos resultados, la participación es vacía. Lo digo desde un movimiento en el que la participación es fundamental y estamos asistiendo a muchísimas invitaciones ya desde hace años. Y al final pues es que tiene que tener resultados. Entonces, totalmente de acuerdo. Bueno, somos ámbito educativo y me alegra porque en las 2 mesas anteriores ha salido colegios y ha salido parte del ámbito educativo, en las 2. Con lo cual yo creo que somos un elemento y una forma de una herramienta para canalizar transformación de las propias ciudades muy importante, porque lo podemos hacer desde y con los espacios educativos. Otra cosa así muy telegráfica, bueno, en cuanto a mensajes directos de lo que estamos haciendo, es que voy acelerándome porque el tiempo corre, lo llevo fatal esto de ir contra reloj. Cosas que estamos haciendo, desde luego, las familias tenemos una preocupación, los padres y madres en el ámbito educativo tenemos una preocupación por este tema, la emergencia climática, todo de lo que se ha estado hablando, como ciudadanía que somos. Pero es que además somos padres y madres de nuestros chicos y chicas que son el hoy y el mañana. Es decir, de la formación que ellos reciban, de la sensibilización que ellos capten y de la transformación a la que ellos asistan, dependerá cómo será el futuro más inmediato, no solamente el que nosotros vivimos, sino el más inmediato. Y en ese sentido, desde luego, tenemos asociaciones de padres y de madres muy sensibilizadas con este tema, que están empujando muchísimo con la implantación de proyectos que van en la línea de lo que aquí se está comentando, del tipo, se ha hablado de caminos escolares, ha salido, quizás sea el programa más histórico que tenemos de implementación dentro del espacio o alrededor del espacio educativo. Aquí en Zaragoza, bueno, se ha transformado en el programa STARS, que además es un programa europeo. Tenemos en este momento, creo que por aquí lo tenía apuntado, bueno, luego os lo digo, 59 centros, algo más, 59 centros. Bajó con la pandemia porque, bueno, pues tenemos
la dificultad que todos como sociedad hemos tenido. Tenemos otro programa muy interesante, aparte del programa de START y Caminos Escolares, que contribuye a que el alumnado vaya al colegio caminando. Tenemos uno también de bici. Antes alguien ha comentado la bicicleta y caminar como dos formas de movernos con nuestra propia energía. Bueno, pues hay dos programas muy asentados, en este caso en la ciudad de Zaragoza, que son el que os estaba diciendo STAR, y en Bici al Cole. Claro, eso requiere que haya una transformación de los itinerarios, que sean espacios seguros, y hay muchas otras implicaciones que afectan al urbanismo y necesitan de la complicidad de los ayuntamientos, políticas que entiendan esa accesibilidad a los centros para que las familias también podamos confiar en que nuestros hijos pueden ir seguros y solos, de forma autónoma, a los centros. Quiero mencionar, y termino, si luego tenemos oportunidad hablamos algo más, que además también hay transformaciones dentro de los colegios. Se han mencionado los huertos escolares. Tenemos un programa de patios por el clima, implementado desde el Gobierno de Aragón también, que está dando unos resultados extraordinarios. Lo que pasa es que va muy lento, es muy costoso. Y luego quiero mencionar a la confederación en la que nosotros estamos como Federación CEAPA, hay un programa, Revuelta Sostenible, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, de ir seguros al cole, la pacificación de los entornos, espacios seguros, la autonomía de los niños, bueno, por ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Y desde el movimiento vecinal, espera, que te pongo la alarma. Bueno, Tienes tus 3 me voy a minutos y poner el medio. gorro de movimiento vecinal estatal. Venga. ¿Qué es lo que nos preocupa al movimiento estatal vecinal? Nos preocupa el cambio de paradigma a la movilidad eléctrica. Luego diré en qué cuestiones. Pero una cuestión fundamental, transición justa. Transición justa. Palabra que aparece en el decreto de cambio climático, pero hay veces que se olvida, ¿no? Segunda cuestión, transporte público en superficie. Estamos hablando del transporte de las ciudades, quitando las grandes ciudades que tienen metro, estamos hablando del transporte público de futuro, de superficie, con su problemática asociada, etcétera, etcétera. Implantación de zonas de bajas emisiones efectivas. Efectivas, no vamos a implantar, ¿no? Y si son efectivas, llevan una problemática asociada tremenda. Tremenda, como se está viendo, se ha visto en Madrid, se ha visto en Barcelona, se verá en Zaragoza y se ve en todos los sitios. En Valencia, se está viendo en todos los sitios que genera mucha problemática asociada. Y luego, si hay oportunidad, entraremos en harina. Llevo la chuletita, La contaminación acústica que ha salido, efectivamente, uno de los problemas más graves es la contaminación acústica y se pasa de soslayo. Y encima la interrelación entre vehículo privado, zonas de bajas emisiones, zonas de tránsito, zonas de transporte, está todo interrelacionado. Con lo cual, ese tiene que ser uno de los temas de debate si queremos una movilidad sana y sostenible. Y se está huyendo, porque es muy problemático atajar con el problema de la contaminación acústica. Que según la OMS, bueno, antes he hablado de Barcelona, pero en Madrid hubo un estudio hace poco y publicado el año pasado que decía que en Madrid el 43,8% de la población está sujeta a más de 53 decibelios. Estamos hablando de 1,5 millones de habitantes. En Barcelona eran más, pero los datos eran de baja calidad, desde el punto de vista demoscópico técnico, ¿no? El de Madrid contrastado, ¿no? La movilidad colectiva dentro de las áreas metropolitanas y los grandes centros industriales. No quiero hablar de los centros comerciales porque me pongo cardíaco, pero también, en Zaragoza tenemos uno muy grande, pero hay que ver las grandes ciudades, Madrid, los colapsos de las carreteras, Barcelona, y encima cada día los ponen más alejados para que el bochinche sea mayor, ¿no? Y luego ya la piedra de toque, los vehículos de movilidad personal, con una problemática asociada tremenda, de coexistencia con el peatón. Se habla de participación. Un ejemplo,
Consejo de Ciudad de Zaragoza, del cual soy miembro nato. 1 hora y media cascando el prócer que corresponda, de 3 a 5 minutos para los componentes del Consejo. Es que eso no es participación. Y está aquí la compañera que lo ha sufrido también. 5 minutos. Bueno, la mayoría de las veces 3. Dices que estáis muchos. Por eso yo me he pegado 1 hora y media y ahora os dejo 3 para vosotros. La información no te la dan en el momento. Hay otros procesos de participación. Por ejemplo, el que hace Brópolis, que es la Asociación de Prospectiva Estratégica para Zaragoza, que ahí sí que se da un proceso participativo de talleres, trabajo, documentación, etcétera, etcétera. O el intento que ha habido, pero no ha estado mal, del Plan de Acción Local de Zaragoza, dentro de la agenda urbana, que ha sido también participativo, aunque las cartas estaban marcadas de salida. Estos son los proyectos que traemos y, bueno, vosotros podéis adornar algo, ¿no? Pero se hicieron unos talleres y aún se pudo hablar. Aún se pudo hablar rato y tendido y en condiciones porque teníamos también los documentos antes, ¿no? Y ya para rematar, antes de que nos lancemos... Sí, porque ya pita. Aunque no se oiga. Yo no quiero hablar de paradigma. Hablo de un axioma. Ciudades para el peatón y las personas de movilidad reducida. Ese es el futuro. Ese es el futuro. O sea, la movilidad va a ir por ahí. Por ahí. Luego lo adornaremos, bicicleta, tal, pero ese es el futuro, ¿no? Hay ciudades como estas donde la mayoría de la población va andando, pero lo que hay que propiciar es que esa forma de andar se extienda más y, evidentemente, el MIS, transporte público y peatones, ese es el futuro, ¿no? Son los peatones que cogen el transporte público. El transporte público no se va en moto. Pues gracias, Manuel. Muchas gracias a los 4. Esto de la alarma no pita. O sea que no sé cómo me despierto por las mañanas, pero bueno. Yo tengo algunas cuestiones así que quería trasladar, pero sí que me gustaría que abriéramos ya debate, porque seguro que tenéis preguntas y entonces yo creo que con eso también va a construir. Pero sí que de lo que habéis planteado los 4, estaba ahora dando vueltas como... y no os las lanzo ahora, las dejo aquí, pero abrimos turno para el público. Pero, bueno, ¿cómo se toman las decisiones en las ciudades? Y ahí también, Diego, seguramente tú para luego, eso, ¿en qué momento los políticos entran? O sea, si tienen que participar o cómo participan, cómo los consejos deben ser o no vinculantes. Las decisiones lo habéis planteado también antes y antes se planteó también, no sé si lo dijo... Silvia, o quien lo planteaba, como esto del consenso ciudadano, cómo lo hacemos o cómo se gestiona. A mí es algo que me parece que deberíamos darle una vuelta y hacer propuestas. La necesaria, vital, básica coherencia o coordinación de políticas, porque estamos hablando de políticas de movilidad con el medio ambiente, pero tiene todo que ver con vivienda, que planteabas, tiene todo que ver con comercio, con urbanismo, con las licencias que se dan a las periferias o no se dan, o qué tipo de actividades se permiten, con empleo, entonces, o eso, hay una visión y una coordinación, o si no, pues podemos hacer parchecitos y poner tiritas. Y me ha chocado también, pero bueno, supongo que era la primera ronda, ahora en la segunda saldrá más, que en general habéis hablado más de oportunidades o de casos de éxito, lo que está funcionando, salvo Manuel, que se ha puesto ya en todas las resistencias. Pero no sé, me hace preguntarme si a lo mejor las resistencias no son tan grandes como parece que son. Que a veces, eso, antes se planteaba también, el coche ocupa muchísimo espacio en los periódicos, ocupa muchísimo espacio en las cabezas, ocupa muchísimo espacio a la puerta de los colegios, en la doble fila, pero igual son 5 de un cole de 400 los que van en coche. Y a lo mejor esas resistencias que estamos escuchando, no lo sé, lo pregunto. O sea, yo hoy tenía el diapositivo, igual estoy viendo, pero bueno, habéis planteado más oportunidades que resistencias, pero... Yo lo traslado y venga, Ana. Espera, que te damos el micrófono. Quiero decir muchas cosas y al mismo tiempo no acaparar el espacio, porque además yo ya he tenido ahí... Pero es que me parece tan interesante las cosas que se están planteando. Voy a ir como muy rápido. Zonas de bajas emisiones. El Real Decreto
deja en el artículo 5, en el punto 3 del Real Decreto que regula la zona de bajas emisiones, de una manera muy ambigua, pero ahí está, la puerta abierta a que aquellas ciudades que indebidamente justificado quieran regular, lo dice de otra forma, pero bueno, el espíritu parece que es ese, no por etiquetas, sino con formas alternativas, siempre y cuando luego justifiquen que se cumplen los objetivos, pueden hacerlo. Hay ciudades dentro de la red de ciudades que caminan, por ejemplo, Pontevedra y Coruña, que ya se han lanzado a hacerlo así. Ahora tenemos una reunión con el Ministerio para tener garantías jurídicas de que esa vía también vale, porque claro, quieren tener esas garantías, pero eso está ahí. Vitoria, por ejemplo, también es una de las ciudades que está pujando fuerte por sumarse a esa vía. La semana pasada tuvimos una reunión con ciudades de la red que están en esta línea y creo que es una línea muy interesante. ¿Hasta dónde peatonalizamos, Patricia? Efectivamente, es que peatonalizar quizás no es la herramienta estrella. Si nosotros vamos a una peatonalización pura de aquí solamente peatones, a lo mejor podemos hacerlo solo en los centros históricos porque tienen características fisionómicas singulares o en calles muy concretas, pero tenemos una herramienta muy valiosa, la calle de coexistencia, dentro de la cual se podría englobar el ejemplo que hemos hablado de Monzón, aunque ahí hay cierta segregación que ya la ley de accesibilidad afortunadamente nos permite hacer todo el pavimento igual y borrar esa segregación con una velocidad máxima de 10 km/h, como propone la FEM, y con sistemas como por ejemplo el de Pontevedra, que te dicen no puedes aparcar, porque al final el aparcamiento, y esto yo creo que hay que hablar más sobre el aparcamiento, que es como un derecho adquirido, es lo que te hace que atraigas el tráfico a la calle. Pero si tú no puedes aparcar, pero puedes tener ese tráfico admisible, que puede ser la carga y descarga, que puede ser un vecino que va con un edredón gigante a la tintorería, 15 minutos, como sucede por ejemplo en Pontevedra, que si no conocéis el sistema me parece que funciona genial, entras, pero tú no vas a estar más de 15 minutos y te vas a ir. Son calles que son casi peatonales, pero no puramente peatonales. Y hay otras calles que tienen esa fórmula puramente peatonales, que para mí son los entornos escolares, que deberían ser entornos especialmente protegidos, pero no solo la calle de la puerta del colegio. Debería haber una figura de entornos especialmente protegidos que metiese, por ejemplo, a los centros de salud o metiese a los colegios o a los centros de día, que no se trata de hacer una peatonalización concéntrica. Ya tengo el centro histórico, ahora sigo avanzando como una mancha de aceite. Quizás eso no es lo mejor, sino trazar unas redes peatonales donde estos centros de mayores, de niños, sean lugares en torno a los cuales trabajar esas peatonalizaciones. Y como digo, en el caso de los colegios, lanzo un número. La puerta del colegio es ser muy poco ambicioso. El colegio está rodeado por completo de calles, el ruido, la contaminación. ¿Por qué no podrían ser 300 metros alrededor del colegio? Esos son en Barcelona 2 manzanas del Sánchez Cerdá, que nos hablaba Silvia esta mañana. Todas las calles no tienen por qué ser para circular. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Ana. ¿Alguna aportación previa del público? Si no, pasamos a la mesa. Bueno, si no, vais levantando y luego damos palabras, ¿vale? Según se os ocurran aportaciones, ideas, dudas, curiosidades. Yo muy breve, solo por complementar lo que nos ha dicho Ana, que ya se ha hablado desde Pamplona, que el riesgo que tienen las zonas de bajas emisiones, que es una herramienta muy útil, pero el riesgo que tenemos es que de repente zonas de tráfico restringido en función del uso, ahora, como va a ser en función de la etiqueta, se van a poder llenar de vehículos híbridos o de vehículos eléctricos. Cuando habíamos conseguido algunos avances, resulta que ahora, esto ha salido en la participación de otras sesiones, ha salido con Clean Cities, lo estábamos viendo, que dices, jolín, es que Pamplona, por ejemplo, ahí estamos, por ejemplo, el caso de Pamplona, que tiene un casco histórico maravilloso, bien, que yo lo he vivido porque cuando voy a trabajar a Pamplona tienes que pedir autorización, la cámara, tal cual, solo entran los coches necesarios. Pero si ahora se aplica el criterio de, no sé cómo lo vais a hacer, si ahora se aplica el criterio de etiqueta, yo ahora podría pasar con mi coche diésel de padre de 5 hijos, de 3 hijos, perdón. No vamos a... Pero, o sea, es un riesgo, es una oportunidad y es un riesgo que hay que terminar de ajustar. Hay que poder dar el modelo de Pontevedra, es estupendo. Logroño también, parece que estaba allí tratando de... Pero es una palanca, es una oportunidad maravillosa, pero ojo, que no se nos... Y de hecho son no se nos venga Pontevedra y encima. Logroño las dos ciudades, las dos únicas que están cumpliendo los límites de calidad del aire que deberíamos cumplir, que como decía María previamente, en Valladolid no cumplimos ni durante el confinamiento, no llegamos a esos niveles.
Nieves. Yo, por seguir con lo que estabas comentando del ámbito educativo y de los colegios, quiero introducir un punto que puede ser una resistencia también, pero que lo intentamos reconvertirlo, ¿no? Nuestra filosofía y nuestra idea es, por supuesto, espacios públicos, hablo desde el ámbito educativo, pero lo abro fuera del espacio educativo, porque la calle es un espacio público que antes salió y se hablaba mucho de eso. Espacios, centros públicos, colegios públicos en todos los barrios y en todas las zonas de la ciudad, porque eso facilita la accesibilidad a los centros en el propio entorno y evita desplazamientos que en muchos casos, bueno, pues hay zonas en las que se han podido ver obligadas porque no disponían de ese espacio. Eso facilita y ayuda a que puedas hacer entornos y los puedas abrir, porque bueno, que los puedas abrir a las familias por un lado y por otro lado, que se marque una diferencia, que es lo que aquí en Aragón tenemos y supongo que en otras ciudades, que se marque una diferencia entre el acceso a un colegio por domicilio familiar o por domicilio laboral. Y esto no es confrontar políticas de conciliación con derecho de escolarización, hay que complementarlas las dos. Aquí en Aragón tenemos una diferencia entre el baremo, entre la puntuación que hay por el acceso a un centro por domicilio y el que hay por acceso a un centro por domicilio laboral. Eso facilita que tú puedas ir al colegio, lo facilita quien no quiera, elige otra cosa, pero se tiene que desplazar, gasto, tiempo, menos salud y más difícil de abordar toda la pacificación y toda la accesibilidad de ese entorno. Yo desde luego firmo lo de los 300 metros, aunque ahora me vienen a la mente un montón de centros que tendrían dificultades urbanísticamente para poder, pero hay que tender a... Sí. La base sería esa, luego cada centro, pues si tengo una gran avenida y no puedo, pero parto de la situación contraria a la actual. Totalmente de acuerdo. Hay una cosa que quería trasladar y luego volvemos al aparcamiento, movimiento vecinal y comercios, pero con los niños y las niñas tenemos algunos compañeros de la campaña Clean Cities, de Teachers for Future y bueno, también de otras entidades que están insistiendo mucho en un tema que me parece fundamental y que hemos dejado ahí, que es el tema de la autonomía infantil. Y hay alguna gente aquí que no había nacido cuando íbamos solos, sin adultos, pero con 6 años por la calle. Y echábamos la tarde en la calle, en el descampado, que me ha impresionado mucho venir aquí por este edificio, por la parte de atrás, porque esto es un descampado, pero digo, mira, todavía hay descampados. Ya no existen descampados en las ciudades para ir a jugar, pero sitios en los que los peques estén sin supervisión adulta, los hemos perdido, absolutamente, y eso existió. Y los hemos perdido, a mi juicio, bueno, por muchas causas. A pesar de vivir seguramente en la sociedad más segura de la historia de nuestro país, somos una de las más temorosas o atemorizadas, pero fundamentalmente porque el espacio está lleno de coches que van muy rápido y que es un coche que cada vez son más grandes y que nos da miedo que se lleven por delante una criatura porque, claro, ni la ven. Entonces, ese tema de la autonomía infantil me parece fundamental, como si conseguimos hacer ciudades en las que niños y niñas puedan rescatar las calles, joder, estaría... Que al final es una cuestión de seguridad. También de seguridad, porque como padres o madres, cuando empezamos a dejar que nuestros hijos vayan solos al cole, pues quinto, sexto, cuando ya son más mayores, y si están cerca de nuestro domicilio. Por eso introducía el elemento de que haya espacios públicos, centros públicos en el entorno del domicilio y que se marque una diferencia con otros, con otros criterios como puede ser el laboral. Y que vayan al cole de barrio. Claro, les facilita esa autonomía. Patricia, en cuanto a los comercios, ¿cómo trabajáis desde vuestra institución, desde el ayuntamiento, pensando también en las dificultades de horarios para la participación efectiva también de la gente que trabaja en el comercio, la hostelería? Es complicado. ¿Cómo Nosotros sí que como organización o asociación pues estamos en la mesa de movilidad. Somos el representante de comercio de la mesa de comercio en la mesa de movilidad, hemos participado en nuestros planes y bueno, pues en todo lo que se puede. Y dentro volvíamos un poco a retomar, ¿no? Yo ponía un ejemplo cuando estabas diciendo lo de los 15 minutos de Pontevedra, ¿no? Por eso digo que creo que es súper importante lograr, el kit está en cómo hacer esa participación ciudadana. Porque yo me acuerdo, una zona se eliminan plazas de aparcamiento, se elimina todo en un entorno.
y conseguimos, que eso fue el gran triunfo, 4 o 5 plazas que nosotros llamamos de parking express, ¿no? Que son esos de 15 minutos para que alguien pueda parar un momento, irse, recoger algo en un entorno y bueno, se consigue y unos meses después estamos en una reunión con el jefe, la jefatura de tráfico y nos dice, bueno, hemos convertido ya esa, le decimos, han cambiado de repente las señales. Bueno, las hemos convertido en carga y descarga porque como nunca estaban llenas, bueno, si es que precisamente lo que necesitamos son plazas que se vean vacías para que el que tenga que acceder un momento pueda acceder y se vaya. Entonces, por eso digo un poco la sensibilización, el aportar. A mí lo que me pasa, por ejemplo, en los proyectos de reurbanización de espacios, la carga y descarga, dónde se colocan los contenedores, siempre se quedan para el final y ya lo arreglaremos después de la obra. Y entonces ahí es donde te matan a los comerciantes y a la hostelería es donde nos matan, ¿no? Ya no hay capacidad de reacción. Y luego las capacidades de reacción son bastante escasas. Que nosotros luego hemos intentado, o sea, como asociación luego reviertes, intentas, por un lado está la defensa y tratar de buscar opciones, y luego también nosotros intentar poner nuestras propias medidas o ayudar un poco a acompañar al sector haciendo, ¿no? Y entonces pues ahí estábamos hablando del tema del transporte a domicilio en bicicleta, que bueno, que mira, estamos encantados de que ahora ya no sea necesario ni efectivo, pero porque quiere decir que ha habido un proceso en estos 10 años. Tenemos un concepto de comercios biciamigos y también es un poco, tienen un hinchador, tienen información los comerciantes sobre qué calles se pueden ir con la bicicleta y qué calles no, en qué horarios, y bueno, pues un poco el concepto que hay mucha parte de marketing, pero lo que buscamos también es para que el comerciante reflexione y busque nichos en los que se pueda posicionar pues en tendencias actuales y ante medidas que vienen, ¿no? El buscar un poco el empatizar, ¿no? Evidentemente también tenemos, pues desde el primer año que existimos, hace 20 años, los tickets de aparcamiento, pues existen y seguimos regalando todas las navidades tickets de aparcamiento para que vayan en coche, porque entendemos que la familia, a veces 4 o 5 miembros de una familia, pues un día de lluvia, a ver en qué medio de transporte vienes. El tranvía, la verdad es que está funcionando genial, pero el autobús, si tienes 2 niños pequeños, el carro pasa de largo, se te va el autobús y dices, no he podido subirme, me sale mejor coger el coche, en precio y porque no arriesgo a que el autobús no tenga opción de poner el carro, ¿no? ¿Cómo se diseñan esos elementos de transporte, ¿no? Y entonces, pero me encantaría tener un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Vitoria sobre el tranvía y el autobús y hacer lo mismo. Me encantaría haber tenido, como en Pamplona hace años tenía, con la OTA. Nosotros nunca lo hemos conseguido. Pero por ir buscando otras alternativas también y ligar el comercio a otros conceptos, ¿no? Que no solo sea el coche. Y yo sigo diciendo que para mí la gran preocupación ahora mismo es la accesibilidad de las mercaderías. Y es donde además se la está jugando el comercio y creo que es positivo tener comerciantes en todos los barrios. O sea, es lo que nos va a evitar los desplazamientos, ya no centro comercial o no, sino que es que ahora mismo la gran competencia de los comercios es puro y duro Internet. Y estamos viendo, que yo te decía el otro día por teléfono, digo, no puede ser que tengamos unos horarios de carga y descarga concretos para la parte de comercio, pero luego el que compra por Internet lo puede recibir en 24 horas y veamos furgonetas aparcadas y mal aparcadas. Para mí esa es la verdadera competencia desleal y donde no estamos ayudando. O sea, facilitamos impedimos la accesibilidad por un lado, pero luego estamos miramos hacia otro lado, no somos capaces de controlar esa otra, ¿no? Y hacerla efectiva. Para unos sí, pero para otros no. Además es una cuestión que... Yo sigo con lo de última milla porque me parece, en nuestro ámbito me parece lo más complicado. En cambio, por ejemplo, en la zona de baja densidad no estamos muy preocupados porque nos ha tocado, pues un poco lo que pasa también en Pamplona, nos ha tocado en el casco medieval, no estaba controlado, como no estaba controlado, la realidad es que era inaccesible, so pena de multa, y la realidad ahora es que creemos que vamos a mejorar porque vamos a poder acceder mejor. Pero no quiero decir de abusar, sino que como vecinos vamos a poder acceder las 24 horas con ese permiso, con esa reflexión, cosa que ahora es imposible, ¿no? Entonces creo que también nos va a permitir, incluso como vecinos, vivir en zonas en las que ahora muchas veces huyes porque es muy difícil ir a hacer la compra y venir con el coche cargado. Si ese día no has decidido que no lo haces en el comercio de al lado, ¿no? Entonces, pues bien, pero la realidad es que las congestiones de aire no se están produciendo en esa zona ya está muy limpia. Se están produciendo en otros nudos de la ciudad y ahí no se ataca. Pongamos una zona de baja densidad en el centro comercial que tenemos en la periferia, pero que está dentro de la trama urbana.
Es que no se nos ocurre a nadie, ¿no? Soy muy breve, con el comercio nos lo tenemos que hacer mirar quienes trabajamos en movilidad, en participación, porque es cierto que siempre que se plantea, a mí te llamo, un plan de movilidad, una peatonalización, cualquier cambio, es verdad que el comercio generalmente está de uñas o, ¡ostras!, dice, ya están los del comercio, me cachis la mano. Pero luego resulta que cuando se hacen los cambios, sois receptivos, os adaptáis y genera beneficios. Pero el problema es decir, uy, ¿por qué no hemos preguntado antes al comercio? ¿Por qué no nos hemos sentado antes de decir, mira, para la ciudad conviene pacificar o peatonalizar? En Pontevedra, por ejemplo, no hay problemas con el comercio, se colabora mucho, pues porque han ido avanzando conjuntamente. Entonces, siempre que haya algún tema de movilidad, y por ejemplo con Sevilla, con Clean Cities, hemos estado hablando, y con la Asociación de Comerciantes del Centro, están encantados con todos los trabajos que se han hecho. Pero necesitamos escuchar, atender, y a lo mejor con 4 cambios, en horarios, en accesos, en tal, estaría ahí, sí, hay una prepotencia desde quien se organiza, y a lo mejor también desde la participación, que decimos, bueno, ya veremos. Pero es cierto. Sí, la el percepción. escuchar. Esto hace 1 año y medio creo que se publicó una revisión de literatura de diferentes experiencias de peatonalizaciones y transformaciones urbanas en relación al comercio también y la opinión de los comerciantes. Era muy curioso, no me acuerdo exactamente en qué ciudad era, pero se repetía el patrón previamente a la intervención y después. Pero previamente se preguntaban los comerciantes, ¿cómo creen que llegan tus clientes? Como que el 70% decían en coche. Y luego la pregunta, ¿cómo llegan los clientes? El 70% llegaba andando. O sea, el coche en verdad no solemos ir con el coche, o sea, salvo los centros específicamente diseñados para ello, con grandes espacios de aparcamiento, pero en la ciudad normalmente, sobre todo caminamos. Además, las ciudades en las que vivimos, que son en general bastante compactas y que caminamos mucho. Pero que luego nosotros tampoco es una aportación negativa. O sea, yo no he visto de uñas al comercio en general. Nosotros hemos sido super pro. La realidad es que Vitoria, con ser Green City, ese concepto green, lo tenemos súper tatuado y entonces realmente la gente estamos como muy predispuestos, orgullosos y muy predispuestos a seguir avanzando en temas de sostenibilidad. Entonces, esa parte de concienciación o predisposición en general existe, ¿no? Es más, esos pequeños detalles que a veces, bueno, el entender cómo se está desarrollando la actividad. O sea, yo he escuchado ese otro ejemplo, pero que nosotros hemos tenido, o sea, que nuestra relación es excelente, colaboramos, cooperamos y no creo que sea un sector que esté de uñas. Claro, yo estoy poniendo ahora cuestiones negativas, pero porque vivimos una ciudad súper peatonalizada en la que esto ya lo hemos vivido, que los comerciantes les ha ido bien en muchas calles peatonalizadas, también lo hemos vivido, pero claro, también la propuesta de comercios es la que es decir, no todos los comercios son para todo calles peatonales en una ciudad. Entonces, cuando ya llegas a un cupo, dices, a ver que no sé cuál es el cupo, que luego son sensaciones, ¿no? Y dices, a ver cómo lo hago. Sí. Tenemos pendiente el tema del reparto del comercio online a domicilios, que creo que es un temazo que nos daba para... y que no sé si hay alguna ciudad que esté... Bueno, sí, Barcelona había empezado con esa tasa, pero bueno, no sé, habrá que evaluar cómo funciona. Pero quería meterle el diente a otro tema que sacaba antes Ana, que a mí me parece... Bueno, no, o sea, que creo que está estudiado, que es uno de los elementos que fundamentalmente... de los que de verdad funciona para reducir el tráfico en las ciudades, que es el aparcamiento. O sea, tú usas el coche si puedes aparcar. Si no puedes aparcar, ya ni lo coges. Porque, bueno, ya me busco la vida. Desde el movimiento vecinal sé que esto siempre es bastante polémico y sobre todo especialmente en algunos barrios de viviendas que no tienen garaje en las casas y que es un tema. Y también en las escuelas, entre la tolerancia social a la doble fila de es un minutito nada más, o incluso algunas escuelas que han quitado zonas de patio de infantil, suele ser, para meter los coches del equipo docente. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo manejáis? ¿Qué hacemos? El problema es que todo va ligado. Si tú haces una zona de bajas emisiones en el centro Chupiguay, sea histórico o no histórico, todo el movimiento de vehículos lo pasas a otro lado. Y eso es así. Entonces, antes estaba hablando, no sé qué interviniente ha hablado, de evitar el paso, ¿no? El problema es el paso. Independientemente de que aquí estamos hablando de otro tema gravísimo, que es el criterio de renta. Coches eléctricos, el 75% del parque de vehículos privados de España
o no tiene etiqueta o la tiene B y C. Y eso es así. Pero aún es más, tenemos que hablar de la escala. La escala de Zaragoza tiene 700.000 habitantes, Madrid 3 millones, el área metropolitana de Barcelona 5, Valencia 2 millones, Sevilla 2 millones. Tenemos que hablar de la escala, pero es que el 70% de la población en esas ciudades vive en los barrios populares, barrios construidos en los años 50 a 70, 80, antes de la norma básica de edificación, de anchura de aceras, etcétera, etcétera. No hay aparcamiento. No hay. No hay aparcamiento. Aparcas donde puedes. Todas las medidas que se han intentado hacer impuestas de aparcamiento, fracaso. Nosotros podemos hablar todo lo que queramos, pero todo técnico municipal y todo persona que aspira a ser políticamente algo en una ciudad, como se meta en un barrio de 200.000 habitantes, 300.000, un distrito, a decir que se cepilla el aparcamiento sin dar alternativa, eso no va a ningún lado. Y lo saben. Por eso se tienen que tomar medidas imaginativas. Hay una muy imaginativa, que no tenga coche nadie. Esa es perogrullo, versículo 14, párrafo 16, pero no es la realidad. Entonces, los que hemos intentado y negociado en juntas de distrito dónde meter los coches, sabemos lo que hay. Y lo que hay es una reticencia tremenda. Y tiene que salir fruto del consenso, no de la imposición, porque el que impone fracasa. Hay que ver cómo se hace, hay que dar alternativas. Una cosa era la regulación. Una de las propuestas es las zonas naranjas, o en Barcelona, que creo que son verdes. Hay unas zonas para residentes de aparcamiento en acera, todo reducido y demás, pero hay aparcamiento. Aquí son las zonas naranjas, las azules y las naranjas, que benefician al residente y al comercio, al pequeño comercio de barrio. Pues hay reticencia a ponerlas, pero reticencia a muerte. Hablo de distritos de 60.000 habitantes, 70.000, que no las quieren y no saben dónde meter los coches, pero no quieren pagar. Aunque se hable de bonificación, criterios de renta y demás. Esa cultura hay que imponerla. No puede ser que los coches estén a perpetuidad allí. Hay que esponjar. Estamos todos de acuerdo, pero va a haber problemas muy graves. Aquí se está hablando también de cuestiones que hay calles en esta ciudad donde tienen más de 15.000 vehículos de aforo diarios y están en un barrio, en un barriete, no barrio en el mío, yo soy de Torrero La Paz. Más de 15.000 vehículos al día, pasando por una calle, que es una auténtica barbaridad. Pero esos son los aforos municipales. Ahí es donde hay que incidir. Hay que ir a los sitios donde, cuando se habla de zonas bajas emisiones, ahí seguro que si ponen un aparato, seguro que sale. Estamos hablando de 5 líneas de autobús pasando constantemente. Autobuses ahora semieléctricos algunos y demás, pero tráfico. Todo el mundo sabe que lo que hay que evitar es que haya paso norte, sur, este, oeste de las ciudades con vehículo privado. Pero ningún político se atreve a tomar esa decisión. Porque es decir, a la ciudad no vas a entrar en coche. Es duro decirlo. Claro, y nosotros decimos, sí, si tú me pones un transporte eficiente y eficaz. Con las dos condiciones, eficiente y eficaz. Entonces, yo dejo el coche, ¿no? Yo hablo a título personal, pero estoy hablando por multitud de vecinos. Y otra cuestión de la participación, la escala de la participación. Yo represento a más de 12.000 vecinos de Zaragoza. No está mal, no está mal. A nivel estatal, 750.000. El año pasado es la primera vez que nos recibió el Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Ha pasado toda ONG, todo pitotín, menos los 700 y pico mil vecinos organizados. Es la primera vez. Hay ministerios que no nos han recibido, pese a que hemos mandado 3 cartas y demás. Si ese es el criterio, por ejemplo, el Ministerio de Movilidad, de Medio Ambiente, no nos ha llamado. Todas estas medidas no ha llamado. No hace falta, ¿para qué? Nos va a llamar. Claro, tú impones las zonas de bajas emisiones y otras medidas para reducir, descarbonizar el transporte, pues llama a quien, no sé a quién habrán preguntado, y perdón por esta actitud, ya los que me conocen soy vehemente, tengo vehemencia, pero la vehemencia acreditada por años de que te das cuenta de que se habla de muchas cosas
Y esto nosotros lo decimos desde el movimiento vecinal. Primero, cohesión social, sostenibilidad ambiental y participación de la sociedad civil organizada. Si queremos que esto funcione, todo esto, incluso lo del transporte, el comercio, nosotros defendemos el pequeño comercio. Lo defendemos porque da vida a los barrios. Es la vida de los barrios, ¿no? Y estamos viendo medidas que se están adoptando, por ejemplo, aquí Puerto Venecia. Colapso todos los fines de semana y fiestas de guardar, ¿eh? Está fuera de lo que sería el casco de la ciudad, ¿no? Está fuera. El mayor aparcamiento de Aragón y los mayores de España. A la vez, tropecientos mil vehículos, ¿no? Todo eso trasladándose. Y con un pequeño autobús de gran recorrido, que tiene una distancia larga, que se peta en la primera parada. No se quiere hacer, no, o sea, desde las administraciones no se quiere trabajar este tema con seriedad. Y por eso soy vehemente, ¿no? Porque llega un momento, y perdón por la expresión, que uno se cabrea cuando va a las reuniones. Y por cierto, no nos llama nadie, también, ni de un lado ni del De todas otro. maneras, Manuel, si os habéis conseguido reunir con el Ministerio de Transporte, enhorabuena, porque es de los más Para hablar complicados. de rehabilitación. Bueno, agenda urbana. De rehabilitación. Vale, por otra El parte. negocio es el negocio. Hay una cosa antes de darle la palabra a Nieves que sí que quería reaccionar porque me parece muy importante que utilicemos datos y que evaluemos las políticas que se ponen en marcha y que evaluemos los impactos. Por ejemplo, y estoy pensando en concreto, la primera zona de bajas emisiones así que se puso en marcha con ese nombre, bueno, no sé si se usaba el nombre exactamente, pero creo que sí, Madrid Central en 2019, el primer Madrid Central, no se produjo el efecto frontera. Al revés, se produjo un efecto contagio. O sea, dejaron de entrar coches, pero dejaron de ir coches para allá, que es lo que en Pontevedra han planteado un montón de veces de la evaporación del tráfico. Cuando o sea, esas cosas es todo lo contrario de lo que supuestamente va a pasar. No, es que se va a desplazar el tráfico al otro barrio. No. De hecho, con las zonas de aparcamiento regulado está ocurriendo también, en Madrid está ocurriendo ahora, que los vecinos de los barrios de alrededor están pidiendo que también se regule el tráfico, el aparcamiento en sus barrios, porque están viendo que es una buena medida, porque mejora el espacio, porque no tengo que estar dando vueltas alrededor para buscar aparcamiento y porque son 2 duros tener la tasa de residente, no sé, la ciudad donde yo vivo, en Valladolid, son 35 euros al año. Por 35 euros al año tengo alquilado pues mi cachito de espacio público, que es una cosa baratísima. Entonces, cuando vemos cómo funcionan las cosas y cómo igual podemos ir viendo cómo, no sé, viendo otras medidas. Pero, Nieves, Nada, con el tema de los colegios. Un poco por lo que estaba hablando también Manuel, que es que al final yo creo que tienen que confluir alternativas y sensibilización, las dos cosas. Porque si solo planteamos alternativas, a mí me ha impactado cuando habéis comentado antes, no recuerdo quién ha sido, que hablaba de, claro, los coches. Ahora mejor los coches eléctricos, pero efectivamente siguen siendo coches, siguen siendo teniendo los riesgos, siguen ocupando un espacio, entonces depende qué tipo de alternativas y cómo se plantean. Entonces, claro que hay que plantearlas pues, para dejar el vehículo, un transporte público, una red de transporte público no contaminante, útil, efectivo, que no te deje colgada si vas con el carrito, claro, porque si no seguimos teniendo problemas. Y esto lo uno con lo de la sensibilización, porque vuelvo a mi terreno, al ámbito educativo. Es que cuando hablamos de afrontar este tipo de medidas en el entorno de los colegios, yo lo he dicho antes, muy rápido, muy de pasada, pero también dentro de los colegios. Pero dentro de los colegios no solo desde el punto de vista de transformación del espacio educativo, sino de los contenidos en el ámbito educativo. Porque no nos olvidemos de que estamos educando y formando a nuestros hijos, nuestras hijas, los alumnos y alumnas, que son parte del presente de hoy, pero son el futuro de mañana. Entonces, si esa sensibilización entra dentro ya de la formación integral de la ciudadanía a través de los niños y de las niñas, yo creo que tendremos que tener un objetivo un poco más optimista a medio plazo, no sé si a corto plazo. Tenemos movimientos y cada vez se están haciendo más, a ver si no nos los cargamos o no los estropeamos. Pues en Huesca, por ejemplo, está el Laboratorio de la Ciudad de los Niños y las Niñas, que ha conseguido transformaciones dentro de la propia ciudad de Huesca con propuestas que ellos han hecho. Y es un ejemplo de unir participación con transformación
urbana, pequeñita escala, ¿vale? Pequeñita escala. Tenemos los consejos de infancia y adolescencia, que son ámbitos para la participación, y todos hablamos de participación, de intentar consensuar, aunque yo también estoy de acuerdo en que hay cosas que no hay que consensuar, hay que implantar. Porque si esperamos a consensuar, se nos come la vida, ¿no? Entonces no sé dónde está el límite, ¿eh? Porque esto suena un poco dictatorial y no, pero hay decisiones que hay que tomar. Entonces, bueno, me quedo con eso. Alternativas, sensibilización, educación, transformación. Ese es un poco mi resumen. ¿Os sorprenderíais de las propuestas tan cabales y tan sensatas que salieron en Monzón cuando estaba de los chavales y las chavalas de propuestas que dices, claro, pues es que esto es lógico y que gran parte les están llevando adelante? Claro, había de todo. Sí. Dentro de 500 propuestas había de todo. Pero había muchas que dices, claro, es que, y trabajó mucho el Consejo de Infancia y Adolescencia, que se pudo trabajar, pero son sorprendentes. Y ya lo decía Tonucci, o sea, si tú tienes una ciudad pensada para los niños, pues al final es habitable para todos. Ahora están trabajando en transformar las consultas de pediatría, porque se han dado cuenta de que cuando van al consultorio, aquello es un espacio que no está pensado para los niños y las niñas. Bueno, pues son pequeñas aportaciones que en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, nos van a ayudar a transformar. Los que hemos visto la transformación de las ciudades, y en esto el programa de caminos escolares es ya viejo en la ciudad, desgraciadamente no vino acompañado de medidas estructurales. Aceras anchas, no vino acompañado. ¿Verdad? Lo sufrimos en los barrios populares, aceras que no llegan ni al metro. Ojalá llegaran al metro, ¿no? Y claro, y era camino escolar, y no quedaba otro remedio, ¿no? De hecho, hubo reticencias para decir aquí hay que colocar pasos cebra, antes de la pacificación de las zonas 30, pasos cebra, las vallas para impedir que los niños de determinadas zonas peligrosas salieran enfrente del colegio, la iluminación, garantizar iluminación en invierno y por la tarde, ¿no? Hemos visto que poco a poco se va trabajando, ¿no? Pero si queremos de verdad llegar al 2030, como se dice, bueno, 2030-50, que esto va largo, es un chicle. Según a qué prócer oyes, habla del 2030 y si sabe que lo suyo va a ir, 2030, y si sabe que no, dice al 2050, ¿no? Pero evidentemente que todo esto tenemos que trabajar todos. Yo defiendo las zonas, el aparcamiento regulado, y me cuesta unos disgustos tremendos, porque aquí hablamos todo, pero cuando uno se enfrenta a una asamblea de barrio, se puede ser pedagógico, pero tienes que oír lo que tienes que oír. Es que muchas veces estamos acostumbrados, vamos a juntarnos los de bien y a que nos damos toda la razón, pues muy bien, pero cuando toca coger y decir, en esta calle, antes lo comentaba, esta calle vamos a ensanchar aceras para darle el 1,80, aquí nos vamos a cargar este ensanche, vamos a hacer una placita con banquitos y poner unos árboles, se monta un Cristo memorable. Luego, evidentemente, si tienes un consenso social o un acuerdo social, que me da lo mismo, en la Junta de Distrito, donde ha participado todo el mundo, pues bueno, se hace más fácil y se puede hacer, ¿no? Y hay ejemplos en esta ciudad y en todas, ¿no? Pero, evidentemente, que si caminamos habrá que tomar medidas duras, pero cuidadín. En Francia se tomó una medida dura y salieron los chalecos amarillos. Así como suena. En Madrid, a la amiga Carmena, la zona del Marí Central le costó lo que costó. Y en Barcelona hubo contenciosos administrativos judiciales, que aquí está jugando todo el mundo, ¿eh? Es un juego, además, que gusta, ¿eh? Que gusta. Y para terminar, yo he ido en mi ciudad aquí, con el tema de zonas bajas emisiones y demás, esto aquí no se hará. Punto pelota. O si se hace como ha salido. Y se hace así. Y cuando nosotros decimos sí, todo lo que quitas de ahí va a ir por el segundo cinturón de la ciudad. Lo sabe todo el mundo. ¿Por dónde va a ir el tráfico? Dices que hay que quitarlo para evitar que
tú alejas tanto del centro de la ciudad el poder entrar que no te sale a cuenta. El coche lo tienes que dejar sí o sí. Cuando decimos eso, la cara de póker que te ponen es como diciendo, sí, sí, tira, tú pídelo que no se va a hacer. Y luego, para rematar, en sitios como Valencia van a intentar meter varias zonas de bajas emisiones. Creo que tienen 5. 5. Hay que ver Valencia también. Sí, esa es una posibilidad que permite el pero Real claro, Decreto tienen, también. al lado meter del varias. Turia Viejo, del Turia Viejo tienen 6 carriles de avenida. 6. Los vecinos que vivan allí, que no les pase nada. 6 carriles, ¿eh? Y hay que estar ahí viendo los coches. Y hablas con los compañeros de Valencia y les dices, ¿y esto qué vais a hacer con esto? Que aquí viven tropecientos mil. Y dice, pues habrá que ser imaginativo. Imaginativo es que tienes que evitar que los coches que has sacado de ahí los lleves a esos 6 carriles, ¿no? Entonces, va a haber debate, seguro, y si pretendemos que haya, no vamos a decir consenso, pero sí que participación para buscar la solución, que luego surge el consenso, va a haber que trabajar mucho. Esto está más crudo de lo que parece. Bueno, está claro que la idea precisamente de esta mesa era trasladar eso. Yo sí que os traslado una duda que no tengo... Bueno, tengo algunos datos que me hacen sospechar, pero a ver qué pensáis. Y si os parece ya, no sé si alguien más quería plantear algo. ¿Sí? Venga, aprovecha. Es el momento. Voy a hablar de mi libro y por esto de que lo que no se nombra no existe. Llevo toda la mañana oyendo hablar de consenso, seducir, dialogar, explicar, participación, consenso, pero hay una palabra que no se ha dicho, sé que sobrevuela, pero la voy a poner encima de la mesa, que es educación ambiental, ¿vale? Esto es de formación profesional. Últimamente no se habla de educación ambiental, se le ponen muchos nombres que están incluidos en eso, entonces yo lo dejo. Solo por poner así un poco de contexto, cuando hablábamos de medidas drásticas que requieren, pues eso, una educación ambiental. Ojo, cuando hablo de educación ambiental no me refiero solo a la educación ambiental que se hace desde los coles, que por cierto yo soy la técnica responsable del STARS y de la bici en el cole, sino que hay que explicar a la gente que estamos en una emergencia. O sea, yo entiendo que las personas se enfaden, pero hemos pervertido la palabra emergencia. Estamos en una emergencia climática y la palabra emergencia tiene un sentido. Y eso quiere decir que actuamos o vamos a tener un problema. Cuando hablamos del coche en las ciudades, no solamente estamos hablando de la emergencia climática, por supuesto, sino que también estamos hablando de las 300.000 muertes evitables cada año en Europa por culpa de la calidad del aire, de la mala calidad del aire. Entonces es un doble... O sea, para mí son las dos cosas a las que hoy me agarro cuando la gente me pone, porque claro, pues la gente es reticente a ciertos cambios, pero decir, es que esto es una emergencia, estamos en una crisis y hay que tomar medidas de crisis, cuando la pandemia era una emergencia. Fue duro, nos quedamos en casa, pasaron un montón de cosas, pero hubo que hacerlo y se hizo, porque estábamos en una emergencia. Entonces, bueno, solo por destacar un poco el papel de FAPAR, si no son Micro Machines, el papel de FAPAR, pues eso, y todo el trabajazo importantísimo que estáis haciendo en los centros. También, por echarme también un poco de flores como ayuntamiento, no como yo misma. El proyecto Estás en Zaragoza, lo digo porque también ha salido por ahí, no solamente buscamos la movilidad sostenible y activa, sino que también enfocamos mucho en la movilidad autónoma. Tenemos formas de trabajar la autonomía con los chavales y chavalas, que lo podéis ver a través de la web, no me voy a poner aquí porque no es mi ponencia, pero que como ha salido, pues lo digo porque os podéis copiar cosas. Y sobre todo contar también con el papel de los comercios. Cuando hemos dicho, has comentado tú, Patricia, sí, la importancia de los comercios en los barrios para el acercamiento del pequeño consumidor. Por ejemplo, para nosotros, para el tema de la movilidad, los comercios son fundamentales para hacer las ciudades más seguras. Y eso lo engancho también con el tema de género, que ha salido en la ponencia de antes. Y bueno, que no era una pregunta, que era simplemente pues eso, resaltar el papel de la educación ambiental y bueno, y que gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Adelante. Yo quería resaltar que el tema de las zonas de bajas emisiones tiene una finalidad que es la de la salud. Entonces, bueno, es posible que nos caiga mal el tema de que no podamos aparcar, que se nos haga incómodo, que no sé qué, no sé cuántos, pero el tema es de salud. Es un objetivo de salud y es de mejorar la calidad del aire.
Entonces, a mí me preocupa también que, por ejemplo, en el caso de Zaragoza, en la zona de bajas emisiones que han dibujado en estos momentos, no hay ninguna estación de medición de calidad del aire. ¿De acuerdo? Con lo cual, los datos de partida no existen. Es que ¿vale? entonces no se puede medir Entonces, cómo se va claro, a mejorar. ¿no? Hay una estación relativamente cercana, pero no está dentro. ¿eh? Y además no mide partículas de 2,5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se va a valorar el resultado del cambio dentro de, me parece que el decreto lo pone, dentro de 2 o 3 años, cuando sea obligatorio valorar si ha habido mejoras, cuál es la medición previa y cuál es la medición posterior? Ahí lo dejo, solamente eso. Pues muchas gracias, José Ángel, por la aportación y muchas gracias también por traer el tema de la educación. Bueno, estoy procesando todavía la información esta de claro, si no tienes una estación medidora o algún, ¿cómo vas a valorar si ha valido para algo o no ha valido para nada? Y me trae a la cabeza también una de las demandas que tenían más las organizaciones, bueno, muchas organizaciones que hemos participado en este proceso de pedir un real decreto para ver qué es eso de las zonas de bajas emisiones. Una de las carencias, o a mi juicio, de ese Real Decreto es que tampoco establece unas sanciones. O sea, ¿qué pasa si una ciudad no pone en marcha, no mejora la calidad? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Y lo vinculo un poco con el tema de la educación, porque a mí me parece que las multas son súper educativas. O sea, yo fumaba hace años y luego lo dejé y ahora sigo fumando. Y estaba súper convencida de que era malísimo, malísimo, malísimo para mí, para todo mi entorno, cuando me convencí que no tenía que fumar dentro de los espacios cerrados. Pues el día que hubo una ley o lo dejas de hacer o te cae una multa. Entonces, bueno, yo creo que también esa parte me parece interesante. Por ejemplo, con la doble fila a la puerta de los colegios, no conozco a nadie, nunca jamás, que hayan puesto una multa por hacer algo que es ilegal y que es completamente insolidario, que pone en peligro a los niños y las niñas. Tienen orden las policías municipales de no multar, aquí en Zaragoza. Sí, no es en el único Así como suena, sitio. soterrada, sí, en general. soterrada, Cristian. pero la tiene. Vale, tenéis. Hola, Venga, ¿qué tal? Ale. Bueno, yo solo por complejizar un poquito más, así, para ponerlo todavía más difícil, porque imagino que está implícito, pero yo vengo de Mallorca y la ciudad de Palma, escuchándoos a todos y todas este rato, parece que estamos un poco más centrados en la ciudadano, ¿no? El residente, ¿no? Pero luego hay el reto de toda la población flotante, no solo la turística, que es tercer lugar, pero en segundo lugar hay muchísima gente que en la ciudad de Palma va a trabajar, va y vuelve, ¿no? Entonces no es solo la ciudad de los residentes, sino la ciudad de los trabajantes, o no sé cómo le podemos llamar, que es muchísima gente y causa muchísimos problemas de aparcamiento, de acceso, de contaminación y bueno, más que nada por poner sobre la mesa, ¿no? esas diferentes capas, ¿no? Residentes, gente que va a trabajar o a buscar servicios que no tiene en su pueblo o en su núcleo, y luego el momento turístico, que para nosotros es una cosa absolutamente traumatizante, porque durante meses del año estamos copados por millones de turistas que están en la isla y que pasan por Palma o están en Palma, ¿no? Entonces, como un poquito por poner también estos retos sobre la mesa, aunque entiendo que es algo complejo de discutir ahora. Por eso. Hay otras palabras, pero Nieves se tiene que ir. ¿Quieres decir tu última frase? No, he hecho el resumen antes, agradecer todas las intervenciones, disculpadme porque a las 2 tengo que estar en otro sitio y ojalá me hubiera pedido quedar hasta el final. Pues muchas gracias, Nieves, Gracias por a estar. vosotros. Gracias. No te lleves el micro. Sí, tienes que dejar el micro aquí. Acuérdate. No me voy con él, ¿eh? Vale. Maribel, adelante. Vale, Maribel y luego Sí. Cristian. Venga. Perdón, no, solamente iba a decir que, bueno, que en Pamplona estamos intentando trabajar por ese problema, porque también Navarra es un territorio que tiene sus particularidades en ese sentido. Mucha gente viene y va todos los días a Pamplona a trabajar o sale de Pamplona para trabajar. Es decir, al final hay un movimiento pendular diario muy importante de coches. Y bueno, pues la única manera que se nos ocurre es trabajar muy bien la cuestión de los aparcamientos intermodales, que antes llamábamos disuasorios, pero que igual es más bonito como decir, bueno, es dar una alternativa de llegar a la ciudad, pero no al centro, no exactamente a donde tienes que ir, y luego ya tienes que funcionar con las reglas de juego que pongamos en la ciudad, que son pues una mejor alternativa de transporte público, un servicio de bicicleta eléctrica, etcétera.
No es fácil, primero porque no hay muchas parcelas en la ciudad libres donde podamos trabajar este tema, nos está costando. Y luego, por otro lado, pues sí, hay que poner unas reglas de juego que sean útiles para todo el mundo. Pero y al final también la cuestión de ampliar ya a todos los barrios de Pamplona. Yo creo que falta, bueno, pues uno nuevo que todavía parece que no es necesario, sobre todo porque es nuevo y todo el mundo tiene garajes. La zona de aparcamiento regulado está extendida a toda la ciudad y efectivamente con varios criterios. No solo tenemos 2 categorías, sino hay una de residente, otra de rotación y otra que es mixta, residentes en horario de mediodía y nocturno y de rotación en horario comercial. Entonces, bueno, pues sí, hay que buscar soluciones, pero la verdad es que no es sencillo. Pero lo que sí parece que es importante es que con eso de las soluciones imaginativas pensemos mucho en que efectivamente tenemos que permitir que la gente que necesite el coche, es una opinión que creo que llevamos a cabo desde el ayuntamiento, lo pueda hacer con determinadas limitaciones, pero que quien realmente no lo necesita vaya entendiendo que no se puede permitir si no lo necesita. O sea, por ejemplo, tenemos unas universidades en la ciudad de Pamplona a las cuales viene gente de todo Navarra. Y los criterios a lo mejor para los espacios de aparcamiento son, pues, primero, la jerarquía, ¿no? A lo mejor el rector, el equipo de gobierno, no sé qué, pueden aparcar en la puerta. Los estudiantes que viven en el barrio de al lado, si resulta que tienen coche porque sus padres se lo han puesto, pues también pueden. Y sin embargo, uno que viene de Tafalla o de Tudela y que está a 90 kilómetros, no va a poder llegar a esa universidad en coche. Pues ese criterio no está bien planteado. Entonces, a lo mejor el criterio de distancia y de dificultad para poder tener un medio de transporte alternativo sea el que haya que priorizar a la hora de poder aparcar un coche, ¿no? En una universidad, por ejemplo. Y bueno, en eso hay que trabajar a la hora de hacer planes de movilidad urbanos sostenibles o de centros de trabajo, entiendo. De hecho, uno de los problemas de la compañera de Palma, aquí se está trabajando también con el tema de la intermodalidad del área metropolitana, ¿no? Los polígonos industriales, fundamental. Hay que garantizar poder acceder al centro de la ciudad en transporte público, intermodal. Pero también es verdad que ha habido intentos que han sido un fiasco. En la zona sur se colocó un gran aparcamiento intermodal de la ciudad y ha sido un fiasco. Sin embargo, en otra zona, en la zona norte, se colocó uno relativamente pequeño y está bien, ¿no? Lo que se ve es que esa es la solución. Otra cosa es buscar espacio en sitios como Palma, no lo veo dónde lo vais. A lo mejor estáis muy... en Zaragoza hay posibilidades, tiene que ser en cada ciudad, ver, pero nosotros nos hemos dado cuenta, por estadística, ¿no?, que el movimiento que hay a polígonos industriales y entrada de la ciudad del área metropolitana de Zaragoza, eso o se corta o va a ser muy difícil retirar coches, porque encima todo el mundo está aprendiendo qué zonas de los barrios se puede dejar el coche. Aquí dicen que el transporte, los vehículos se comportan como un fluido, y se aplican las leyes de la hidráulica, ¿no? Entonces, se están comportando así. Y luego hay otro dato muy preocupante. Los barrios, esto Universidad de Zaragoza, y esto vale para Madrid, para Valencia, para Palma, los barrios más alejados del centro, los trabajadores usan mucho el coche para desplazarse y el 70% son coches contaminantes de dudosa etiqueta. Esto estudiado por la Universidad de Zaragoza. Habrá que tirar de la ciencia, de la academia, para buscar soluciones. Con el tema del transporte al trabajo, que es otro tema que habría que hablar con sindicatos también y con las empresas y ver qué pasó con el transporte colectivo al trabajo. Y en este momento Así como... Pero bueno, como los fluidos, como bien decías, los fluidos se evaporan también. Bueno, un poco... Cristian. Hola, bueno, yo una pregunta rápida, por no entrar al debate de zonas de bajas emisiones de Zaragoza y demás, que daría mucho que hablar. Yo quería, preguntar principalmente a Patricia, pero también en la mesa en general,
estamos viendo como en las ciudades se está incrementando muchísimo, creo recordar que era un 38%, la circulación de la distribución urbana de mercancías, no solo por la hostelería y por el comercio, sino por las compras online. Bien dentro del tema de las zonas de bajas emisiones o bien como parte de la transformación urbana por sus emisiones y la ocupación del espacio público que generan, ¿qué medidas o qué soluciones creéis que se le puede dar para optimizar ambientalmente esto? Antes de que contestéis, porque son las 2 menos cuarto y creo que nos hemos pasado así como 3/4 de hora de la previsión, si os parece, os iba a proponer que sea esta la última intervención, o sea, que no solo contestéis a lo que ha planteado Cristian, sino que si queréis cerrar de alguna manera, pues cerréis. Y yo sí que quería lanzaros también para cerrar una reflexión y hasta qué punto le estamos dando demasiado peso y demasiado espacio a estas resistencias, que sobre todo hablaba Manuel de ellas, que a veces nos ponemos como equidistantes, ¿no? Entre la gente que está pidiendo o la salud, la calidad del aire, espacios, ciudades mejores para vivir, zonas en las que podamos compartir y la cohesión social, con alguna gente que está planteando de yo sin mi coche no puedo vivir y además exijo que el ayuntamiento me... No sé si es verdad que esta gente que está planteando eso tiene mucho espacio y habla muy alto y insiste mucho, pero no sé si esa resistencia, yo quiero pensar que no es tan poderosa como la de la otra parte. Pero bueno, aquí lo lanzo y os doy, pues eso, 2-3 minutos para la pregunta de Cristian, vuestra reflexión y un cierre. Yo la pregunta, Cristian, que decías, claro, ese es el planteamiento, dices... Yo la cuestión, que por eso decíamos, ahora en nuestro mundo, en el ámbito de comercio, estamos un poco mirando la posibilidad de lo que ha planteado Barcelona. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas, ni bien mal, ¿eh? Tengo mis dudas porque, uno, le llamamos una tasa, o sea, sí que entiendo que cada furgoneta que entra con producto de Internet es una tienda andante. Podría ser grabada, puede ser un ingreso para los ayuntamientos y además bueno para todos como ciudadanía, ¿no? Pero por otro lado, sí que pienso que al final vamos a acabar grabando a los mismos y lo va a pagar el mismo que se llama el consumidor. O sea, mi sensación es que para mí el tema de la distribución de mercancía es una cuestión de sostenibilidad y creo que hay que afrontarlo desde la parte de movilidad sostenible, no desde la parte sin más de una tasa, porque yo le decía el otro día, digo, bueno, claramente, se está llamando, en Cataluña la están llamando tasa Amazon. Digo, pero a ver, si Amazon son los que no están pagando impuestos en el país, estamos hablando de que hay dificultades para que pague impuestos, tú como ayuntamiento vas a ser capaz, bueno, aparte luego a ver qué competencias tiene o no el ayuntamiento, pero vas a ser capaz de que el Amazon de turno te pague a ti una tasa, si no ha pagado los impuestos grandes por operar. Digo, y encima le hacemos la publicidad llamándole tasa Amazon. La realidad para mí es más cómo limitar, o sea, yo sí que creo que hay una competencia desleal en estos momentos frente a esos, sobre todo los grandes operadores. Y es por una está la exigencia del consumidor de quiero tenerlo ya. Creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que educar a que todo no puede llegar en 24 horas. Porque si no, yo creo que nuestras ciudades no lo pueden soportar por cómo se trasladan las mercancías. Y luego lo que no puede ser es... Y esto es un poco lanza a pequeño comercio. O sea, nosotros queremos hacer el pequeño comercio, nos da unos valores más allá que la parte económica, nos da la cohesión social, nos permite hacer esos itinerarios con los niños, con los mayores, hacer esos comercios amigables. Bueno, pues es la zona donde todos convivimos. Pero luego la realidad es que si yo quiero comprar a las 8 de la noche o a las 7 a mi vecino comerciante, le digo, por favor, ¿me lo puedes llevar a casa? Mi vecino me dice, hasta las 8. La carga-descarga que tengo es hasta las 8 para poder acceder a tu casa. Pero si yo lo hago a golpe de clic en una de las otras, mañana mismo domingo o ese mismo día a las 10 de la noche lo tengo. Creo que lo veo más por ahí. O sea, para mí esa es la verdadera competencia desleal, una de las verdaderas competencias. Entonces, y creo que realmente el gran reto en los próximos años en la parte de comercio con la movilidad están las mercaderías. Por eso lo pongo encima y vuelvo a insistir, porque todo lo que estamos hablando de movilizarnos las personas, pero las mercaderías se quedan a un lado y cada año el escenario se complica más. Y yo luego lo demás, lo único, bueno, yo he empezado diciendo que la parte de comercio lo que quiere es ser escuchado, yo lo que sí que quiero es lanzar que
Hace 20 años nosotros hablábamos de urbanismo y que teníamos que intentar nuestras organizaciones que se hablara del concepto de urbanismo comercial, ¿no? El concepto del comercio aplicado en el diseño de ciudad, ¿vale? Y ahora nosotros hablamos de, es que la movilidad es la que está construyendo las ciudades. Ya no es casi el urbanismo, es la movilidad, ¿no? Entonces es tan importante que la movilidad nos está haciendo generar nuevas centralidades, nuevos espacios. Entonces, para mí, a pie de calle hay negocios. Que ya no es hablar, sí, imponemos la retirada y si imponemos como dejar de fumar, sí, pero cuando va tu negocio, cuidado. O sea, yo como vecino puedo decir, no puedo entrar a mi casa, me lo como, ¿no? No entro en mi casa, no entro en mi casa. Pues elegí vivir aquí en el centro y esto era un riesgo que corría. Pero en el comercio es un negocio, estamos dando empleo. El sí o sí, yo lo veo complicado los negocios. Y creo que hay que respetarles y empatizar más con ellos. Y no es el sí o sí, pero relativo. O sea, no quiere decir a medias tintas, hay que ver cómo hacerlo. Muchas gracias, Patricia. Yo, muy breve, por abrir y cerrar ese melón tan inmenso que has abierto de la libertad frente a la movilidad. Y yo solo creo que es algo como un poco esperanzador, que lo hablábamos antes en el café, creo que era. Yo que hago mucha participación y me tocan muchísimos debates, de momento ese mensaje de no vamos a hacer cambios o no vamos a hacer mejoras generales, bien puedan ser movilidad, bien puedan ser porque yo tengo mi derecho a plantarme con el coche y nadie me va a decir dónde me puedo mover, yo no lo he percibido de momento y hago muchas sesiones. Puede ser porque quienes vengan sean los convencidos también, pero de momento lo veo más una conversación de cubata y de cuñado. Y de redes. Y de redes que espero, pero que bueno, el mensaje va calando y llegará. Pero nosotros, con todas las sesiones que hemos hecho en Clean Cities, nadie nos ha planteado ese, y hemos hecho muchísimas horas de participación, nadie nos ha dicho todo el tiempo, con Ecodes, nadie nos ha dicho esperemos que se mantenga. No sé si soy muy optimista. ¿Quieres hacer una conclusión o así con eso lo? Vamos a dejarlo Pues allí. muchas gracias, se os Diego. está poniendo cara de canapé. Nos van a dejar aquí solos. Qué suerte tenéis los de Ecodes. No sé con qué... Vamos a ver. Resultados electorales y punto pelota en Madrid. Mira, espera un momento, Manuel, porque espera, Madrid, espera, la que campaña que está haciendo Almeida ahora mismo se llama Madrid por fin respira, por fin que ha respira. llenado la ciudad Sí, porque pero, ha cumplido pero por fin. la campaña que se está haciendo aquí es línea 2 de tranvía, cero pelotero. Y luego hay un partido que no voy a nombrar, negacionista del cambio climático y de todo esto. Y en Zaragoza 20 y tantos mil votos. Sí. Lo digo porque hay que ponerlo... Yo estoy satisfecho que mi federación de asociaciones de vecinos, federación de carácter progresista, y en la que estoy estatal de carácter progresista, hemos conseguido desde el 2019 en la Asamblea de Cáceres el lema que os he dicho, cohesión, sostenibilidad ambiental y participación vecinal. Se ha abierto una línea de cambio, ¿no?, en ese aspecto. Pero no nos olvidemos, aquí la gente vota, y vota lo que vota. Y en las ciudades se vota lo que vota. Y en las campañas se dice lo que... Estamos intentando que todos los programas electorales, seguro que ecologistas en acción, nosotros estamos intentando meter temas de movilidad. De hecho, hace poco hemos hecho unas jornadas de movilidad en la Federación, con una serie de conclusiones aquí en Zaragoza. Y las vamos a sacar. Pero sabemos quién eran los reticentes contra las peatonalizaciones y ahora han peatonalizado. Y hicieron campaña electoral contra los carriles bici. ¿Os acordáis? Aquí la caña que se dio contra los carriles bici. Eso sirvió para ganar las elecciones, Luego ahora me apunto al bombardeo de ciudad con un aire triunfal y ecologista donde las haya. Pero en la campaña se dio, ¿no? Hay que intentar convencer, y estamos convencidos, Pero yo voy a las manifestaciones, la última que hubo de la Alianza por el Clima, con los compañeros, y fue... Faltaban las masas. Faltaban las masas. Nos quedamos un poquito, después de una fuerte campaña, muchas organizaciones, hicimos campaña potente, en redes, en todo. Nos quedamos un poquito... Y yo estoy convencido que hacen una contra los carriles bici y la promueven los otros y nos ganan,
Bueno, no Porque des ideas, por no, supuesto. no, lo digo así. Y en cuanto a lo que decía la compañera del comercio, el movimiento vecinal estatal está hasta el gorro de ver cómo las zonas peatonalizadas se convierten en un trasiego de patinetes, bicicletas con Amazon, con Globo, etcétera, etcétera. Y ahora están metiendo pequeños vehículos sostenibles eléctricos. A las 3 de la mañana te puedes pedir tú un bocadillo de calamares y te lo traen a la puerta de casa a las 3 de la mañana. Eso hay que regularlo, no tasa, porque la paga no hay problema, es regulación. ¿Cuándo se puede hacer reparto? Los domingos, todas las grandes ciudades y Zaragoza se ven las furgonetas de Amazon repartiendo los domingos por toda la ciudad y encima incluso a deshoras. Eso hay que regularlo y hay que ser muy duro. Y mi organización es Federación de Asociaciones de Vecinos de Zaragoza, de consumidores y usuarios. O sea, cogemos el pack completo. Hay que hacer pedagogía de que esto no puede ser. No se pueden hacer carriles bici para que vayan todos los de Globo en patinete ventilados. Ventilados. Porque al final va a haber un colapso. El carril bici va a ser para las mercaderías. Y esto hay que decirlo así. Hay que regular. Y si no regulamos, nos arriesgamos a que tengamos unas ciudades semipeatonalizadas, peatonalizadas y demás, pero con un trasiego y, por cierto, persianas de comercios, todas abajo. Y el trasiego, y todo muy ecológico, porque van en vehículo de batería. Mira qué ecológico es. Pero no, nos hemos cargado lo que es una ciudad. La ciudad es convivencia y negocio y cultura. Eso es una ciudad, de ahí salieron, ¿no? Entonces, hay que mantenerlo y ese es mi speech final, ¿no? Que hay que trabajar para eso y convencido que hay que trabajar para el 2030. Pues muchísimas gracias. Yo creo que han salido un montón de ingredientes en esta receta de a ver qué se está cocinando, con temas bastante complejos. Ya sabíamos que el tema es complejito y que, bueno, que tiene muchos matices, muchas aristas. Muchas gracias por la participación. Esta mañana, cuando hemos arrancado, Cristian lo planteaba, que dentro de nada hay elecciones municipales, que efectivamente va a ser algo que va a marcar mucho y que está marcando ya lo que se hace o lo que no se hace, esperando al día después. Yo creo que ahí es fundamental que también las organizaciones, todo tipo de organizaciones, también estemos ya pensando casi que en el día después, cómo vamos a exigir que, bueno, que se sigan transformando las ciudades para conseguir esa neutralidad climática y esos espacios más saludables también. Así que muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo y vamos, es la hora de comer. A comer.